tardes, mi nombre es Mauro Mateo Loyola, soy médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, cirujano del servicio de cirugía 2. En la exposición de hoy trataremos la patología quirúrgica del esófago y diafragma. Trataremos de hacer una relación entre ambas estructuras que, a pesar de ser diferentes, en cuanto a función comparten, ya que prácticamente son la zona de tránsito entre el tórax y el abdomen. Empezaremos con la parte del esófago inicialmente, para después dedicarnos a la parte diafragmática, ¿no? Un resumen en cuanto a la embriología del esófago, para señalar que tanto el sistema digestivo como el respiratorio se originan de un conducto común a nivel del endodermo. A la cuarta semana ya se empieza a formar el surco traqueal y empieza a esbozarse lo que va a ser posteriormente la cavidad gástrica. Entre la cuarta y la sexta semana se forma el septum esófago-traqueal, o sea, la división prácticamente entre la vía aérea y la vía digestiva, y el estómago empieza a tener mayor definición. A la sexta semana, la tráquea y el esófago se separan como estructuras independientes y forman dos tubos paralelos, determinando así tanto la vía digestiva como la vía aérea. A la séptima semana empiezan a invadir los vasos sanguíneos la submucosa para otorgar la irrigación a la estructura del esófago, y estos vasos sanguíneos proceden de la aorta. El músculo longitudinal propio del esófago se desarrolla entre la novena y la 12ª semana. En cuanto a un recuerdo anatómico breve, sabemos pues que el esófago es un tubo musculoso que se desarrolla a partir del intestino anterior y que va a funcionar como un conducto, ¿no?, que va a transportar los alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago, ¿no? La longitud promedio es de 18 a 26 centímetros, pero considerando el inicio del esófago a nivel del cartílago cricoides, que está a nivel de la sexta vértebra cervical, y hasta el cardias, que está a nivel de la 11ª vértebra torácica. La luz del esófago no es constante, no es un tubo rígido, ¿no?, y esta se puede amoldar al contenido de los alimentos, de tal manera que se puede extender hasta 2 centímetros en el sentido anteroposterior y hasta 3 centímetros lateralmente, ¿no?, de tal manera que pueda recepcionar y transportar los alimentos. Este tubo muscular está formado básicamente de 4 capas: una capa mucosa, una capa submucosa, la muscularis propia y la adventicia. Cabe señalar que el esófago torácico no tiene una serosa que lo aísle de los órganos vecinos, excepto en la parte del esófago abdominal, en la cual sí está recubierta por el peritoneo, pero en la parte torácica no tiene esta capa, de tal manera que muchos procesos neoformativos especialmente van a invadir fácilmente los órganos vecinos. Los límites del esófago están demarcados por el cartílago cricoides hacia arriba, ¿no?, y hacia abajo por el cardias, ¿no?, de tal manera que, como hemos mencionado, tiene una longitud promedio de 18 a 26 centímetros. Sin embargo, si tomamos una medida iniciando la arcada dentaria hasta el nivel del cardias, la longitud es de 40 centímetros aproximadamente. Esta medida hay que tenerla en consideración al momento de colocar especialmente las sondas nasogástricas, ¿no?, para poder asegurar de que la sonda esté en la cavidad gástrica y no se quede a mitad de camino. El esófago presenta estrechamientos anatómicos propios, como son el cricoideo, el aórtico, el bronquial y el diafragmático. Y estos estrechamientos van a formar a su vez segmentos ensanchados o dilataciones, ¿no?, el cricoaórtico, el broncodiafragmático y el subdiafragmático. En cuanto a la musculatura del esófago, esta tiene la particularidad de que en su tercio superior es una musculatura lisa, ¿no?, especialmente a nivel de la faringe, laringe y el esófago proximal. Y en los 2 tercios distales o inferiores, la musculatura es básicamente a base de músculo liso, especialmente en el tercio inferior. Esta capa muscular consiste en dos tipos de fibras, ¿no?, una longitudinal externa y una circular interna. Entre estos elementos, entre estas 2 capas, van a discurrir elementos vasculares y neurales propios del órgano. A nivel del hiato esofágico hay una particularidad en cuanto a la distribución de las fibras musculares, de tal manera que se va a formar lo que se llama el esfínter esofágico inferior, que en realidad no es un esfínter como tal, porque no hay un límite anatómico o una definición anatómica propia de este esfínter, ¿no?
es simplemente un esfínter más funcional, ya que va a estar dado por el entrecruzamiento de las fibras musculares a este nivel, ¿no? Constituyendo la principal barrera contra el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Otra particularidad que debemos tener en cuenta es la presencia de la llamada línea Z, que es la unión de los epitelios tanto esofágico como gástrico, ¿no? Que comúnmente lo denominamos como línea Z. Esto especialmente cuando hablemos de hernias del hiato esofágico. En cuanto a la circulación del esófago es una circulación segmentaria dada por los segmentos superior, medio y distal, diferenciándose estos por el tipo de vaso que los va a irrigar, ¿no? En la parte superior, la arteria tiroidea, especialmente en el inferior. En el tercio medio, las arterias intercostales, la derecha, la arteria bronquial y la aorta descendente. Y en el tercio distal, la arteria coronaria estomáquica, la arteria prenita inferior, y la arteria esplénica que va a dar ramas hacia la parte distal del esófago. En cuanto al sistema venoso, igualmente es un sistema segmentario, pero con la particularidad de que a nivel del plexo va a formar un plexo submucoso bastante irrigado, ¿no? Que en cuadros de hipertensión portal se van a presentar dilataciones de estos plexos venosos formando las llamadas varices esofágicas, ¿no? Otra particularidad es de que este plexo venoso va a drenar hacia el sistema de la vena ácigos, lo cual va a tener suma importancia cuando hablemos de hipertensión portal. En cuanto a la inervación del esófago, está dada básicamente por el nervio laríngeo recurrente en el tercio superior y el plexo esofágico en los dos tercios distales, ¿no? Una particularidad de la inervación del esófago es de que los troncos vagales van a rotar, de tal manera que el tronco vagal izquierdo va a tener una orientación hacia adelante, mientras que el derecho va a ir hacia la parte posterior, como se señala en el gráfico. Bien, hecho este recuerdo, pasaremos a mencionar las principales patologías del esófago tributarias de manejo quirúrgico. Son las que se mencionan en el gráfico: la calasia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico con sus variables, y el cáncer de esófago brevemente. En cuanto a la calasia, esta es una patología, si bien es poco frecuente, sí tiene bastante morbilidad, ¿no? Se define la calasia como la dilatación de todo el esófago y la pérdida del peristatismo normal, y básicamente está dada por una presión aumentada y una ausencia de relajación normal del esfínter esofágico inferior. Normalmente, cuando uno ingiere los alimentos, hay una relajación del esfínter esofágico inferior que va a permitir el paso de los alimentos, y al mismo tiempo va a haber un sistema de ondas peristálticas a nivel del esófago que van a impulsar el alimento de tal manera que este pase a través del esófago hacia el estómago, cruzando este esfínter esofágico, ¿no? Sin embargo, en la calasia se pierde esta contracción normal del esófago y la relajación del esfínter no se produce, de tal manera que esto va a llevar a una dilatación progresiva de todo el tubo esofágico. Los síntomas principales de esta enfermedad son la disfagia, básicamente, que es el síntoma más importante, la regurgitación por la acumulación del contenido de alimentos a nivel del esófago, el dolor retroesternal por la misma dilatación, y los cuadros de infección pulmonar repetida, porque esta acumulación de restos alimentarios pueden ser aspirados con frecuencia hacia la vía aérea. No se conoce una causa definida de esta enfermedad, ¿no? Pero se atribuye que esta tiene un fuerte componente neurogénico. Se asume de que hay una destrucción de los ganglios mientéricos a nivel del plexo de Auerbach, ¿no? De tal manera que esta inervación, digamos, se pierde a nivel del esfínter esofágico inferior, y esto es lo que va a desencadenar la pérdida de la relajación y un aumento del tono en reposo del esfínter esofágico. En esta gráfica vemos una endoscopía de un paciente con una calasia, donde a la izquierda se puede apreciar el contenido de alimentos, ¿no? Y en la imagen de la derecha se ve la luz del esófago totalmente distendida, ¿no? Pero ya con la evacuación o la limpieza de los alimentos por endoscopía. El diagnóstico de esta enfermedad está dada básicamente por los estudios radiográficos con contraste, ¿no? Como se ve en la imagen, se ve una gran dilatación del tubo esofágico y un estrechamiento distal. Una imagen en punta de lápiz
característica, o en algunos casos, como otros autores lo llaman, en pico de ave. La esofagoscopía nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de otras causas de disfagia de corta duración, ¿no? Y la manometría esofágica va a definir la presencia de un peristaltismo incoordinado o ausente y la presión en reposo aumentada a nivel del esfínter esofágico inferior, que prácticamente van a hacer el diagnóstico preciso de esta patología. En cuanto al tratamiento, se ha intentado el uso de fármacos como son los nitratos y los bloqueadores de calcio. Sin embargo, este manejo médico, digamos, de la calasia no ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque estos medicamentos tienen una absorción irregular, tienen un efecto relativamente corto y está asociado a muchas reacciones secundarias, básicamente la presencia de cefalgia o edema periférico. De tal manera, pues, que el éxito inicial atribuido a estos medicamentos se ha ido perdiendo con el tiempo. También se ha usado la toxina botulínica. Sin embargo, al igual que los medicamentos, su efecto es poco duradero y se ha evidenciado una recurrencia de hasta 50% a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Su eficacia al mismo tiempo disminuye con el uso repetido de la inyección, y este tratamiento está asociado a un porcentaje alto de reacciones secundarias, ¿no? Como es una reacción inflamatoria intensa a nivel de la unión esofágica, que puede llevar a cuadros de fibrosis intensa y acentuar la estenosis a nivel del tercio distal del esófago. En la actualidad es discutible si el tratamiento inicial debe ser por dilataciones forzadas o debe ser directamente quirúrgico. Se ha evidenciado que los mejores resultados se logran con el manejo quirúrgico. Hay reportes de hasta un 95% de mejoría en estos pacientes por manejo quirúrgico. Las dilataciones, si bien tienen alguna ventaja, como es el hecho de no requerir internamiento, pueden presentar complicaciones, especialmente relacionadas con la perforación del tercio distal del esófago o la formación de fístulas, por el mismo hecho de que al dilatar se produce un traumatismo a nivel del esfínter esofágico inferior que puede producir perforaciones o microperforaciones que posteriormente van a desembocar en fístulas. Por otro lado, las dilataciones tienen que ser reiteradas en varias sesiones, ¿no? Porque una sola dilatación está asociada a recidivas frecuentes, de tal manera, pues, de que el paciente debe retornar periódicamente a repetir las dilataciones, ¿no? Antiguamente las dilataciones se hacían con bujías que eran calibradas progresivamente, ¿no? Desde un calibre menor a ir avanzando a calibres mayores. Sin embargo, actualmente ya se hacen dilataciones con bujías, pero que son neumáticas, de tal manera que uno va graduando la presión dentro de la bujía a través de un globo que se va dilatando a nivel del esfínter esofágico. El tratamiento quirúrgico básicamente es la esófago-miotomía, vale decir, cortar la capa muscular del esófago sin llegar a lesionar la parte mucosa, como se ve en la figura, ¿no? Esto tiene algunas consideraciones, ¿no? Puede ser realizada por cirugía abierta a través de una toracotomía izquierda o a través de un abordaje abdominal. Sin embargo, el abordaje abdominal se asocia con mayor frecuencia a casos de reflujo gastroesofágico posteriormente. Hay que tener mucho cuidado de no lesionar los nervios vagos, como hemos visto, tanto el vago izquierdo que se hace anterior y el vago derecho que se hace posterior deben ser respetados. Identificar claramente la unión del segmento estrecho y dilatado y luego iniciar la incisión de la capa muscular a 2 centímetros en promedio por encima de la zona de estrechez, prolongándolo hacia abajo hasta sobrepasar el segmento estrecho. Hay alguna discusión en cuanto a qué tan prolongado debe ser el corte, ¿no? Algunos sugieren que el corte por encima de la estrechez debe llegar hasta los 6 centímetros. Sin embargo, hay algunos reportes que esto está asociado a casos de reflujo gastroesofágico, por lo cual se recomienda no ser tan agresivo en este sentido. La miotomía debe estar limitada al esófago para evitar justamente el reflujo postoperatorio. Hay que tener mucho cuidado en separar la mucosa de la capa muscular hasta en un 50%, de tal manera que 50% de la circunferencia del esófago debe quedar descubierta, o sea, exponer la mucosa, y el otro 50% debe estar cubierta por la capa muscular, ¿no? En los casos en los cuales se produzca la perforación de la mucosa,
la idea es suturarla con uno o dos puntos finos de material absorbible y de todas maneras siempre dejar un dren para prevenir la formación de fístulas o un absceso posterior al procedimiento. Este procedimiento no está exento de complicaciones como pueden ser la mediastinitis, el empiema, puede formarse una hernia hiatal, ¿no? Y la complicación más frecuente es el reflujo gastroesofágico con las consiguientes esofagitis y estenosis producto de este reflujo. En esta figura vemos justamente la esofagomiotomía, vemos cómo se ha escindido toda la pared anterior del esófago, se ha cortado toda la capa muscular y lo que se expone ahí entre ambas flechas es justamente la capa mucosa, ¿no? Esta capa mucosa debe ser plenamente respetada para evitar la formación de fístulas debido a perforaciones de la mucosa. En esta figura podemos apreciar una evaluación preoperatoria y una postoperatoria. En la evaluación preoperatoria vemos cómo el esófago está sumamente distendido, una placa de control a los 2 minutos muestra igual distensión y a los 5 minutos persiste la distensión. Ya en el paciente postoperado, en la parte inferior vemos cómo al minuto el esófago prácticamente ha disminuido en cuanto a su calibre, a los 2 minutos ya ha vaciado el contenido del esófago y a los 5 minutos prácticamente la totalidad del contenido esofágico ha pasado al estómago de tal manera pues que se verifica la eficacia del tratamiento.